Esto en 1821 hizo a Nueva York la ciudad más rica del mundo. Central Park o Wall Street y sus alrededores son actualmente el centro financiero del mundo, pero no siempre fue así. Hoy nos parece asombroso descubrir que la primera bolsa de valores de Estados Unidos no se fundó en Nueva York, sino más al sur, en una ciudad que sería su rival durante toda la etapa colonial y al principio de la nueva república. Pronto el empuje neoyorquino haría que la ciudad derrotase a su competidora, pero todavía sería necesaria una obra de ingeniería, la más moderna intentada nunca en el Nuevo Mundo, después de la conquista europea. Se trató de un canal que unió la costa este con el interior para explotar el comercio de grano, la materia prima que convirtió a Nueva York en lo que es en la actualidad. A esa vía se le conoce como la primera superautopista de Estados Unidos. Hoy, otras obras de ingeniería estadounidense han hecho que perdamos de vista lo que el país logró apenas en la tercera década del siglo XIX, cuando empezaba a andar como nación independiente. La obra desplegó todo el carácter estadounidense, y en particular el neoyorquino, compuesto por audacia, tecnología y capital. El sacrificio valió la pena. Gracias a esta obra de ingeniería, se consolidó el poder de Nueva York, se aceleró la población de la región de los Grandes Lagos, y la conquista del oeste quedó sellada. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal. El puerto de Nueva York es el que más comercio tiene en Estados Unidos. ¿Qué tan grande es? Desde hace 2 años, el puerto de Nueva York logró desplazar al de Los Ángeles como el de mayor tráfico en Estados Unidos, todo gracias a los problemas sindicales en la costa oeste. Si se incluyen los cuerpos de agua que alimentan al puerto de Nueva York, como la Bahía, el East River y el Hudson, el área del distrito portuario es de 3.100 kilómetros cuadrados, a lo largo de 1.600 kilómetros de costa. Esto lo convierte en el puerto natural más grande del mundo, el único que podría hacer pareja con la capital financiera global. En 1780, Filadelfia era la capital financiera de Estados Unidos. Sí, hoy Nueva York es la indiscutida capital financiera del mundo, pero hubo un tiempo en el que no fue así, ni siquiera en los mismos Estados Unidos. Al inicio de la nueva república, ese lugar lo ocupó Filadelfia. De hecho, el primer banco y la primera bolsa de valores del país se crearon en la ciudad de La Libertad, no en Nueva York. El banco data de 1780 y llegó a ser el primer banco central de facto del país, el tatarabuelo de la Fed. Incluso, el nombre de la entidad lo describe perfectamente: First Bank of the United States. En una dimensión política adicional, el banco ayudó a financiar la guerra de independencia estadounidense, porque ese es el otro dato clave de la Filadelfia de los primeros años del país. También fue la capital cuando Washington ni siquiera estaba en los planos. Los estatutos de ese primer banco no fueron renovados en 1811, pero ni siquiera eso hizo mella en la supremacía financiera de la ciudad, debido a que el segundo banco de la nación también se instaló en Filadelfia en 1816. La clave estaba en que tanto el primer como el segundo banco de la nación tenían el privilegio federal de ejercer control sobre el resto de los bancos del país. Por su parte, la Bolsa de Filadelfia se creó 17 años antes que la neoyorquina, y al menos hasta 1815, era la que usaba Inglaterra para negociar con títulos estadounidenses. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Filadelfia perdió su primacía? Enseguida te lo contamos. En 1817, New York creó su bolsa de valores y desplazó a Filadelfia. Nueva York siempre resintió la superioridad financiera de Filadelfia y desarrolló un plan para destronarla. El primer paso de la estrategia fue crear su propia bolsa de valores en 1817, la que se convertiría con el tiempo en la New York Stock Exchange. Luego vino la fundación de más bancos en Filadelfia para ir minando la capacidad federal de sus bancos de imponer las reglas a todo el país. Las normas podían venir del sur, pero el dinero cada vez más provenía del norte. Tanto la bolsa como la mayor cantidad de bancos fueron la expresión de la realidad, puesto que cuando se crearon, ya Nueva York había superado a Filadelfia como la ciudad comercial de Estados Unidos. En 1796 importaba más bienes y en 1797 exportaba más. Aunque en 1815 la posición de liderazgo de la ciudad era más que evidente,
Habría que esperar hasta 1825 por una obra de ingeniería que lo terminaría de cambiar todo. Ventaja geográfica de Nueva York. La ventaja comercial de Nueva York no tiene que ver inicialmente con motivos políticos, como sucedió en Filadelfia, sino con la geografía. Luego vendrían los desarrollos de infraestructura, pero la clave de todo es la ubicación de la ciudad. Empecemos por el Hudson, un río más navegable y menos propenso a congelarse que el Delaware y el Charles, los ríos que alimentan a las competidoras de Nueva York, Filadelfia y Boston. Gracias a sus cualidades, el Hudson hizo que el puerto de Nueva York fuese lo que te contamos y que superase a los de sus rivales, lo que permitió, además, el siguiente desarrollo demográfico y cultural que cambiaría la historia de Nueva York y de Estados Unidos. Ventaja de Nueva York por los inmigrantes. Con un mejor puerto y otras infraestructuras de las que te hablaremos luego, New York se convirtió en la puerta de entrada de los inmigrantes al país y en un nodo de comunicaciones nacional. Como primera receptora de inmigrantes, la ciudad pronto experimentó el mayor crecimiento demográfico de la nación, superando así a la población de Filadelfia en 10% para 1820 y duplicándola en 1860. Ese flujo de inmigrantes también significó más mano de obra para el comercio y la manufactura, con la consiguiente explosión en la producción que tenía vía de salida en el puerto. Sin embargo, a largo plazo, los inmigrantes trajeron algo más a Nueva York: su espíritu innovador y aventurero, que superó el carácter más conservador de la sociedad, mayormente cuáquera de Filadelfia. Ese cambio cultural es uno de los que hace de Nueva York la ciudad ideal para especulación financiera hasta hoy, y que la mantiene inundada de efectivo para seguir haciendo negocios. De esa época datan prácticas como el mercado de préstamos a la vista, en el que se usan valores como colaterales para negociar valores. Veamos más de cerca a uno de esos inmigrantes que cambió la historia de Nueva York. Giovanni de Verrazzano, el primer visitante de Nueva York. El puente Verrazzano-Narrows debe su nombre al primer explorador europeo de la costa atlántica de Norteamérica, si excluimos a los vikingos. Giovanni de Verrazzano, un navegante italiano al servicio del rey francés Francisco I. En 1524, Verrazzano navegó por la bahía de Nueva York y estableció contacto con los nativos Lenape. Es este explorador el que le puso el primer nombre europeo a la región, Nueva Angulema, en honor al rey al que servía. Los orígenes de Verrazzano son oscuros, aunque era común en esa época que los súbditos de un reino navegasen al servicio de otros. Los historiadores no dejan de preguntarse por qué, siendo italiano, estaba a las órdenes del rey francés. Para tratar de explicarlo, algunos investigadores especulan que Verrazzano pudo haber nacido en Lyon. Italiano o francés, no importa. Lo que sí nos interesa es que la expedición de Verrazzano es importante, por lo que no sucedió el dominio francés de la costa este de Norteamérica. Porque aun cuando Verrazzano fue el primer explorador de Nueva York, el primer asentamiento europeo en lo que hoy es la ciudad fue holandés. Te contaremos esa crónica enseguida. La Nueva Ámsterdam. Mucho antes de llamarse Nueva York, la Gran Manzana se llamó Nueva Ámsterdam, una consecuencia de haber sido los holandeses los primeros conquistadores en establecerse en lo que hoy es la ciudad. Esto fue el resultado de que los franceses no se quedasen en la región, por lo que los holandeses fueron quienes continuaron la exploración para hallar una vía a Asia, la misma que Colón no había encontrado más al sur. Esta vez, el encargado de buscar fue Henry Hudson, un inglés al servicio de Holanda. Hudson no encontró el paso a Asia, pero sí tomó nota de la población de castores, cuya piel estaba de moda en Europa. El reporte de Hudson a sus patrones despertó el interés holandés por el lucro que aceleró el establecimiento de colonias en esta parte del Nuevo Mundo. Hasta hoy, la ciudad honra la importancia del castor en su historia, incluyéndolo en su escudo. El Skyline de Manhattan, con sus rascacielos de acero y cristal, es un megacentro urbano que comenzó siendo un humilde fuerte con empalizada de troncos, el Fuerte Ámsterdam, que luego le daría nombre a la Nueva York holandesa. Esa construcción también fue significativa porque, para terminarla, los holandeses importaron por primera vez esclavos a Nueva York. También fueron los holandeses los primeros europeos en chocar con los nativos en Nueva York, en medio de la Guerra de Kiev, un conflicto que terminó con la derrota de estos y que permitió el crecimiento de la ciudad, que llegó a tener casi 1.900 habitantes para 1660. Aunque las huellas de la presencia holandesa perduran hasta hoy, en nombres como Flushing,
Harlem, Brooklyn o en el mismo equipo de básquet de Nueva York, los Knickerbockers, la mayor parte de la ciudad es heredera de la colonización inglesa que desplazó a Nueva Ámsterdam. Colonia inglesa de 1664 a 1783. A diferencia de los holandeses, que encontraron el camino abierto luego de la exploración francesa, los ingleses les arrebataron a aquellos la ciudad en 1664, en medio de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Al año siguiente, la ciudad fue sometida al derecho inglés y rebautizada como Nueva York, en honor a James II de Inglaterra, duque de York. Aunque esta guerra terminó con una victoria holandesa, la ciudad siguió bajo soberanía inglesa hasta la Guerra de Independencia. En el ínterin, los holandeses recapturaron la ciudad brevemente durante la Tercera Guerra Anglo-Holandesa en 1673. No obstante, los holandeses cambiaron Nueva York por lo que hoy es Surinam en 1674, mediante el Tratado de Westminster. Eso no solo consolidó el dominio inglés de la ciudad, sino que ésta comenzó a crecer y a adquirir la fisonomía con la que se encontraría cuando estallase la Revolución estadounidense. Los nativos americanos y los esclavos. Aquí debemos hacer un paréntesis para tratar el impacto de la presencia europea en la población nativa de Nueva York, similar a lo que pasó en el resto del mundo. Empecemos con la población de Lenapes, los nativos con los que se topó Verrazzano. Para 1700 había caído a solo 200 individuos. Ese declive se repite en todas las otras tribus nativas, pocos años después de los asentamientos europeos, en lo que sería la ciudad. Sin embargo, no solo extinguiendo a los nativos fue que los europeos cambiaron la demografía de Nueva York. Recordemos que los primeros esclavos llegaron a Nueva York, traídos por los holandeses, para que construyeran las defensas de Fort Amsterdam. Algunos de estos esclavos ganaron su libertad mientras duró el dominio holandés, pero con los ingleses, a partir de 1664, el comercio de esclavos se consolidó. Para 1703, el 42% de las casas en Nueva York tenía esclavos, una cantidad tan grande que dio lugar a una configuración distinta a la sureña. Aunque muchos de esos esclavos eran sirvientes domésticos o trabajadores en las granjas y fábricas, otros se convirtieron en empleados especializados en el comercio y la navegación. Esa especialización de la mano de obra esclava, más la ética ilustrada, que era más influyente en Nueva York que en otras de las colonias, hicieron que para 1740 solo el 20% de los residentes de la ciudad fuesen esclavos. Transportar cosas por barco en un canal era 95% más barato que otros medios. No obstante, no todo eran condiciones de ensueño en Nueva York y su entorno geográfico. La ciudad dependía del noroeste del país para crecer, si no, sus ventajas no le servirían de nada. Aquí es donde entran en escena las condiciones de la infraestructura durante la naciente república. Antes de las vías férreas, la forma más barata de transportar bienes era por agua, hasta un 95% más en el caso de las mercancías acarreadas sobre un canal. Y es que durante los primeros años de la independencia estadounidense, el transporte de mercancía entre los puertos costeros y el interior, por tierra, era lento y difícil. Solo era sencillo y barato llevar cosas hasta los ríos cercanos a las costas. Pero luego los accidentes geográficos lo complicaban todo. El peor de ellos, una muralla de piedra de más de 2.000 metros de alto. Las montañas Apalaches eran un obstáculo para el transporte. Estamos hablando de las montañas Apalaches, una cadena de 2.400 kilómetros de largo que se extiende desde Maine hasta Alabama, como una pared casi infranqueable. Los únicos resquicios para traspasar las Apalaches eran 5 pasos de mulas que también permitían el paso de carretas, como las que conquistaron el oeste. Por si esto no fuese suficiente, una vez superada la montaña, las vías eran desastrosas, tanto que una jornada entre New York y Ohio, unos 740 kilómetros, tomaba 2 semanas y media, y 4 si el viaje era hasta Detroit, a 985 kilómetros de distancia. En el caso de Ohio, la situación significaba perder una oportunidad de oro por no poder transportar lo que equivalía al petróleo de la época. La región del Valle de Ohio producía mucho grano, pero el problema era el transporte. Mucho antes de proyectarse hacia los estados sureños, el problema del transporte amenazaba el crecimiento de Nueva York que, antes de que se lograra la conquista del oeste, tenía sus ojos puestos en el Valle del Ohio para ser la encrucijada de su exportación de granos hacia Europa. Ese grano era una materia prima ideal, costaba muy poco producirla y se vendía muy bien,
pero necesitaba insumos que venían de los puertos. Con el estado de las vías, la ventaja de lo barato de producir granos se perdía. Era urgente hacer algo, y Nueva York salió al frente con una propuesta que lo cambiaría todo. La propuesta de Nueva York. Ya en 1724, un funcionario neoyorquino propuso unir la costa con el lago Erie, con la mirada puesta en el comercio de pieles. Otros propusieron un canal a través del río Mohawk, una iniciativa que llevó a la consolidación de una compañía fluvial, la Western and Northern Inland Lock Navigation Companies, tan temprano como en 1792. Sin embargo, esa iniciativa falló, porque el capital privado no era suficiente para construir lo que se necesitaba. Además, la conexión tenía que ser distinta a una vía entre el Mohawk y el lago Ontario. La creación del canal del Erie en 1825 hizo a Nueva York la ciudad más rica del mundo. Ya en 1780 se propuso construir un canal entre el río Hudson y los Grandes Lagos, pero la construcción no se autorizó sino hasta 1817. Hubo quienes se opusieron a su construcción diciendo que era una locura del entonces gobernador y principal promotor de la obra, DeWitt Clinton. No obstante, el éxito del canal fue inmediato después de su apertura, el 26 de octubre de 1825. Claro, para llegar a ese día hubo que vencer dificultades titánicas. Para empezar, había un desnivel de 180 metros entre el Hudson y el lago Erie. Luego estaba el trayecto de 580 kilómetros que debía ser atravesado. Salvarlo necesitó de 50 secciones. Ahora bien, la peor dificultad es que, en el momento de su construcción, no había ingenieros civiles en Estados Unidos. De hecho, quienes establecieron el trayecto del canal fueron 2 jueces. Por suerte, sus cálculos no estaban mal y el canal pagó los costos de su construcción durante el primer año de operación. No solo eso, con varias ampliaciones sobre el trayecto original, el canal estaría operativo hasta la mitad del siglo XX, cuando sucumbió a la competencia de los camiones y de la apertura de la vía marítima de San Lorenzo. Para entonces ya había cumplido su cometido. Nueva York era la ciudad más rica del planeta. Revolución estadounidense. Distraídos con la geografía y con el fantástico logro del canal del Erie, descuidamos el orden histórico, que convirtió a Nueva York en el centro del mundo. Ahora vamos a retomarlo donde lo dejamos, la Revolución Americana. Los cobros de impuestos de la corona inglesa a los trámites gubernamentales, ya bienes como el té, crearon el descontento que encendió la mecha de la Revolución. Por su importancia, Nueva York fue el centro de varios acontecimientos durante la lucha. El primero que registramos es que fue la sede del Congreso Continental de 1765, que reunió a delegados de las 13 colonias para intentar armar una mejor resistencia contra Inglaterra. En ese Congreso no se discutió la independencia, pero su sola convocatoria puso en marcha fuerzas que llevarían a la Declaración de Independencia en el Segundo Congreso Continental, reunido en la eterna rival, Filadelfia. Sin embargo, ahí no terminó la participación de Nueva York en la Revolución. La ciudad sería capital de la Confederación durante un breve periodo. Luego, la derrota de los patriotas en la batalla de Fort Washington convirtió a Nueva York en una importante base de operaciones de los británicos durante toda la guerra, algo que habían buscado desde 1776. En manos enemigas, las fuerzas revolucionarias la convirtieron en un centro importante de su espionaje contra los casacas rojas. Ese resultado fue paradójico porque, de hecho, la primera victoria de Washington durante la guerra fue en la batalla de Harlem Heights, el periodo de 1855 a 1897. Así llegamos a la historia moderna de la ciudad, cuyo punto de partida es el poder político de Tammany Hall, la organización fundada en 1786, que se convirtió en la corrupta maquinaria política del Partido Demócrata en el estado y que controló el poder en la ciudad hasta bien entrado el siglo XX. Uno de los rasgos de Tammany Hall es que favoreció la carrera política de muchos inmigrantes irlandeses, que se había convertido en una cuarta parte de los inmigrantes a finales del siglo. El poder de Tammany Hall no caería sino hasta 1934, cuando fue electo alcalde Fiorello LaGuardia. No obstante, este periodo es mucho más que política. En 1857 se abrió el concurso para diseñar lo que sería el Central Park, el primer parque paisajístico de una ciudad estadounidense. Luego, durante el sangriento paréntesis de la Guerra Civil, la ciudad se vio afectada por sus profundos nexos comerciales con el sur, del que provenía la materia prima para la mitad de sus exportaciones.
Al inicio de la guerra, la sociedad neoyorquina, sobre todo en los estratos bajos, estaba dividida. Muchos inmigrantes estaban en contra de la conscripción de soldados, mientras que la población negra estaba a favor de sus hermanos del sur. Esa tensión estalló durante los denominados disturbios de alistamiento en 1863, en los que una turba de irlandeses atacó a negros y otros unionistas. El final de la guerra trajo el crecimiento de la inmigración a la ciudad, que saludaba a los recién llegados con su estatua de la libertad. La era 1898 a 1945. Entre 1898 y 1930, las ciudades estadounidenses, con esa maravilla tecnológica que eran los rascacielos, atrajeron la atención internacional de una manera solo comparable a como en la actualidad lo hacen las ciudades chinas. Al mismo tiempo, las ciudades del país terminaron de establecer su liderazgo sobre vastas regiones de Estados Unidos. Así, San Francisco dominaba la costa oeste, Atlanta el sur, Boston toda Nueva Inglaterra y Chicago el medio oeste. ¿Sobre qué región dominaba Nueva York? Pues sobre todo, al haber superado a todas las demás megalópolis en servicios, industria y entretenimiento. Un dato refrenda su supremacía. En 1920, más del 25% de las corporaciones más grandes del país tenían su sede en Nueva York. Ese logro fue posible gracias a la consolidación de Nueva York como ciudad, después de haber integrado a Brooklyn en 1898, que hasta entonces había sido una ciudad independiente, también a Manhattan y otros alrededores para formar el Gran Nueva York. Los locos años 20 también fueron testigos del fenómeno conocido como Renacimiento de Harlem, en parte gracias a la prohibición, la época en la que el alcohol estuvo prohibido. Un par de décadas después, la ciudad sería el destino de la gran migración, el masivo movimiento de gente que huyó desde el sur pobre y rural después de la Gran Depresión. Antes, en 1925, Nueva York había dejado atrás a Londres como la ciudad más poblada del mundo. Esos millones de habitantes no solo quedaban boquiabiertos cuando veían por primera vez la Estatua de la Libertad o los rascacielos, sino toda la reforma urbana que sufrió la ciudad antes, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, uno de cuyos emblemas es el Rockefeller Center, el mayor desarrollo urbanístico privado de su tiempo. El final de esa guerra dejó convertida a Nueva York en la capital del mundo, un papel solo ensombrecido por los disturbios segregacionistas de los 60 y por el ascenso del crimen callejero en los 70, pero esa es la historia que sigue. Nueva York, desde 1978 al presente. A finales de los 70, Nueva York lucía sucia, peligrosa y decadente, pero la ciudad estaba dispuesta a cambiar y a recuperar el lugar que había ocupado. Aunque tomaría décadas resolverlo del todo, iniciativas anticriminales comenzaron a limpiar las calles. Ya en los 80, a la par que nuevos inmigrantes asiáticos, latinos y de los mismos Estados Unidos llegaban a la ciudad para revitalizarla. Junto a ese movimiento social, Wall Street renació en la misma década y con él, la ciudad comenzó a reconquistar su marca de centro financiero global. Por eso, cuando llegó el auge de las .com, a finales de los 90, la urbe estaba lista para responderle con su Silicon Alley, la zona en torno al distrito Flatiron, en el sur de Manhattan, que reunía la mayor concentración de tecnologías en la ciudad hace más de 20 años. Con el tiempo, la frase Silicon Alley quedó obsoleta porque toda la ciudad, y no solo el sur de Manhattan, se convirtieron en un centro tecnológico internacional. Pero el Silicon Alley hizo algo más. Inició la revalorización inmobiliaria de la ciudad, que no pudo detener ni los ataques extremistas, ni la crisis sanitaria. Claro, al mismo tiempo avanzó la gentrificación de los antiguos barrios industriales, que se convirtieron en hogar de hipsters y recién llegados que expulsaban a viejos neoyorquinos. Hoy, la Gran Manzana es de nuevo el centro del mundo, con una población que no ha dejado de crecer desde el año 2000, la misma gente que nos enseña, hoy, cómo será el futuro. Nadie lo dijo mejor que Sinatra. Si puedes lograrlo en Nueva York, puedes lograrlo en cualquier parte. Dominar a la naturaleza entre el Hudson y la región de los Grandes Lagos hizo que Estados Unidos entendiera que podía convertirse en un imperio si se expandía hacia el oeste. Una vez que terminó de construir el canal de Erie, nada lo detuvo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video
y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también se enteren de lo que sucedió en 1825 y que hizo de Nueva York la ciudad más rica del mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.